tal, hermanos? La paz de Jesús esté con ustedes. En muchas ocasiones he escuchado de que hay una contradicción entre la ciencia y la religión. Y hoy quisiera tocar algunos puntos en lo que en particular la ciencia me llevó a creer más en Dios. Vamos a empezar por un libro en el que por lo menos la religión cristiana tiene sus principios, sus bases y el porqué. La Biblia, un compilado de libros donde queda plasmada la historia entre el encuentro de Dios creador y la humanidad. Y veremos cómo la ciencia nos va dando veracidad de esta historia. Por ejemplo, el Génesis fue escrito hace unos 1400 años antes de Cristo más o menos, y este describe como en orden cronológico lo que es la creación del mundo. Para empezar, este libro dice que el mundo antes era totalmente agua, cosa que actualmente la ciencia afirma. Dice que hace 3.200 millones de años el mundo era totalmente cubierto de agua. He de preguntarse cómo esta persona hace más de 1400 años antes de Cristo tenía la tecnología como para saber esto. Según la persona que lo escribe, en este caso Moisés, dice que es revelación de Dios. En este mismo libro dice que Dios tomó barro para crear al hombre. Investigaciones científicas recientes dicen que la vida se origina como de alguna especie de volcanes acuáticos o algo así. Ellos hacen referencia a los geysers y hubo una combinación agua y tierra, pues barro. Después se abrieron los continentes, hubieron animales acuáticos. Todo esto después la ciencia lo explica con el movimiento de las placas tectónicas. El caso es que el mismo orden que la ciencia actualmente ha ido descubriendo sobre la formación de la vida y el mundo es el mismo orden que está escrito en este libro hace más de 1000 años, sin todo el avance tecnológico que se tiene ahora. Esta persona que lo escribe le da el crédito a Dios, que fue una revelación de Dios, que fue pues quien lo creó, por eso sabe. Aquí vemos como la ciencia misma es la que avala esta escritura. Este primer libro de Génesis, en muchas compilaciones, entre otros libros están también los profetas Isaías, Miqueas. Fueron escritos alrededor de 700 años antes de Cristo y anuncian que este Dios creador viene al mundo, se va a hacer hombre, se va a hacer carne. Luego en este mismo libro de la Biblia podemos leer en el Evangelio de San Juan, un libro sacado de la comunidad de Éfeso, el tiempo de que Juan estuvo ahí. Tiene data científica de más o menos 70 años después de Cristo. Por la cercanía con la historia que redacta, la ciencia lo avala como real, entre otras pruebas científicas. Y en este libro dice que al principio estaba la palabra, que la palabra era Dios, y que después en el mismo libro más adelante dice que la palabra se hizo carne, o sea, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo que habla Moisés, de este que anunció Isaías en los libros, pues ya escrito hace más de 700 años antes de Cristo. Bueno, todos sabemos cuántos descubrimientos arqueológicos se hallan en la Tierra Santa. Algunos dicen que la ciencia no tiene cómo afirmar la resurrección de Jesucristo, pero según todos los libros que se han descubierto hasta ahora, con data histórica, pero la fecha en que cuentan, que eso es una de las cosas con que la ciencia avala la veracidad de una escritura, son muchísimos los libros que relatan la historia de un Jesús que existió y todos para la misma época. De todos estos libros se escogieron los que forman la Biblia ahora, pero dentro de los que están en la Biblia y de los que no están, hay una característica que los une a todos, y es la forma de contar la historia en el momento de que Jesús estuvo evangelizando y después de que se habla de la resurrección. Mucho antes de la resurrección de Jesús, los apóstoles estaban escondidos, y todos estos libros coinciden al momento de relatar, luego de la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos, un cambio de actitud total en lo que eran los apóstoles. Aquellos que tenían miedo de salir, después de ese momento salieron a las calles a hablar sobre este Jesús que habían visto resucitado. La resurrección es lo que le da esta fuerza al cristianismo, que empieza a crecer con tanta rapidez en Roma. Aún siendo ellos amenazados de muerte, se da una expansión muy grande del cristianismo en Roma, tan fuerte que Roma asume al cristianismo como religión oficial. Uno de estos ejemplos también es Pablo, quien era un perseguidor de los cristianos, que luego de un encuentro con Jesús resucitado cambia totalmente de ser un perseguidor a ser un evangelizador de este cristianismo, hablar de Jesús. De hecho, ya preso es quien le narra el libro que ahora conocemos como Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. En este libro él cuenta que son muchísimos a los que Jesús se le apareció, que todos los que lo acompañaron a subir desde Galilea a Jerusalén son ahora testigos. O sea, que no solo se le aparece a un grupo pequeño, sino a grupos de muchas personas, y esto fue lo que también le dio fuerza que tantas personas escribieran sobre este suceso, que aún hoy se recuerda, se celebra. Este mismo Pablo escribe una carta a la comunidad de los Corintios en la que él dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería su fe, no existiera. O sea, prácticamente si Jesús no resucita, no existiera el cristianismo. Eric Meyer, un arqueólogo y profesor emérito de la Universidad de Duke,
afirma que no conoce ningún experto dentro de los círculos convencionales que se atreva a negar la historicidad de Jesús. Byron McCain, arqueólogo y profesor de historia de la Universidad de Atlanta, que no se le ocurre ningún otro caso que cuadre tan perfectamente en su contexto temporal y espacial que sea capaz de ser negado. Esto entre muchos otros arqueólogos y científicos que afirman la existencia de Jesús. Muchas veces no son capaces de llamar genios a aquellos que crean un robot, pero irrespetan al creador de la vida, al creador del ser humano, legalizando abortos, creyéndose dueños de la vida, y aparece el COVID y otras enfermedades recordándole que no, afirmando que Dios se equivoca hasta en la sexualidad de las personas, queriendo crear un tema de autopercepción, como queriendo darle la veracidad a un anoréxico, una enfermedad que puede dañar el cuerpo. Así estas extrañas ideologías pueden ir dañando el alma. No es que vayamos a ver toda esta situación como un castigo de Dios. Podríamos trazar esto en una frase científica, en lo que es la tercera ley de Newton: toda acción tiene su reacción. O como diría la Biblia en 1 Corintios 10:23, todo está permitido, pero no todo nos conviene. Esto es como cuando un padre a su hijo le dice que no brinque en la cama, que no obedece y en la acción se cae. El padre después puede reprenderlo, puede abrazarlo, puede cuidarlo, aquel golpe, pero el chichón y el morado van a salir. Porque Dios, como a Moisés, en el libro de Génesis, le dio el orden cronológico de la creación del mundo para demostrar quién fue el que lo creó. De igual forma le dio unos mandamientos, que a veces lo vemos como imposiciones, pero un no brinques en la cama es una imposición que te puede ayudar. Los mandamientos no son más que estas reglas de este creador para avisarte qué cosas en la vida pueden hacer que pierdas una vida de bendición. Este mismo Moisés, quien describió la creación del mundo revelada por Dios, también escribió el libro del Deuteronomio, en el que él relata, entre otras cosas, lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle nadie que se dedique a la superstición o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto. Esto dicho por el creador del mundo es nuestra fórmula científica para saber qué cosas nos ayudan a estar encaminados en bendiciones o qué cosas nos dan beneficios superficiales para desviarnos de una verdadera bendición. La palabra de Dios ha demostrado a través de la historia que todo lo que ha dicho se ha cumplido de estos hechos que hoy aún celebramos 2021 años después de Cristo. Esta es la manera de que a mí la ciencia me llevó a creer en Dios y en su iglesia, pues él mismo la fundó, como también está escrito. No nos apartemos de su bendición, recordemos que el poder lo tiene Jesucristo. Un gran abrazo, full bendiciones.